En la tercera edición del ciclo Historias que son historia, volvemos al Museo de la Colonización para hablar sobre la vida de las mujeres en el tiempo de la colonia. Nos acompañan la profesora Ana María Gochat y la profesora Rosa Branken. El acervo del museo se compone de una gran diversidad de objetos que a través de sus materialidades y sus usos nos aproximan a la vida de las personas que los utilizaron y a partir de este conocimiento nos permiten construir diferentes relatos. El tema elegido hoy para recorrerlo es la vida de las mujeres en el tiempo de la colonia. Dice Pedroni: todos los jefes de familia están en el monumento. Todos los hombres, Heine, Rousseau, Wagner, Racine, todos los nombres de aquel extraordinario momento. Pero no están las mujeres, que son la fe y el nacimiento. No están ellas, la de los largos quehaceres, ningún nombre de madre en el monumento. Está Gaspós, que molió el trigo, Carrel, que fue juez de los mejores, Jaquén, que tuvo en cada pájaro un amigo, y Fabre, que fue maestro de colonos cantores. Pero no están las mujeres, no están. Ellas, suma de dolores, ellas que siguen a los hombres a donde los hombres van, ellas las que aman las flores. ¿No hay nombres de mujeres en el monumento? Sí, aparecen 4 nombres. Pero entonces, ¿Pedroni no había leído las placas? ¿Cometió un error? Nada de eso. Se trata de una licencia poética. Lo que Pedroni está haciendo en este poema es denunciar una tremenda injusticia, porque las mujeres trabajaron y se sacrificaron a la par de los hombres. Este era un hecho común en esa época, en que la mujer tenía más obligaciones que derechos. Al casarse, perdía su apellido para adoptar el del marido, jefe de la familia. En las listas de las familias fundadoras, las mujeres, salvo algunas rarísimas excepciones, aparecen con el nombre de pila. No sabemos sus apellidos de solteras. Con nosotros está la profesora Rosa Branken, que nos va a contar quiénes eran las 4 mujeres que están en el monumento. En el pedestal del Monumento a la Agricultura se puede leer Singerlin V. de Sebastián. Si bien en el monumento se la nombra como viuda de Sebastián Singerlin, por las investigaciones realizadas por uno de sus descendientes, el historiador Hugo Singerlin, podemos saber que su nombre era Guillermina Winkler y que había viajado acompañada por sus 3 hijos. Otra mujer que figura en el monumento es Alar Catalina. Ella también era viuda y llegó con sus 3 hijos. Además de ocuparse de las rudas tareas rurales, Catalina tuvo también que levantar su rancho, hecho por el cual el gobierno de la provincia le realizó el pago correspondiente. Es la única de las 4 mujeres que figura en el monumento con su apellido de soltera, Alar. Reinhammer Catalina. Su apellido de soltera era Ivener. Se casó con John Reinhammer y tuvieron 4 hijos. Al emigrar, ella quedó viuda, por lo tanto, figura como jefa de familia. De Caillé María Josefina, su apellido de soltera era Boissin. Procedía de Salvan, donde había nacido, del distrito de Saint-Maurice, del cantón de Valais. Llegó con sus 4 hijos porque también había quedado viuda.
En resumen, y reafirmando un poco lo que dijo Franca, de las 4 mujeres, una sola figura como viuda, otra sola figura con su apellido de soltera y las 2 restantes directamente figuran con el apellido de su esposo. La mujer ocupaba un lugar secundario en la sociedad. Su trabajo, al no ser rentado, no se valoraba. Sin embargo, su contribución a la economía doméstica era de fundamental importancia. En la concesión de terreno que habían recibido, producían casi todo lo que consumían. De acuerdo con el contrato de colonización, la mitad de la concesión debía ser utilizada para practicar la agricultura y la otra mitad debía ser utilizada para la cría de animales, para los huertos y los árboles frutales. Generalmente los hombres aportaban la materia prima de lo producido y las mujeres eran las que en el ámbito doméstico lo convertían en productos elaborados, de manera que las familias podían autoabastecerse. Los inmigrantes introdujeron grandes cambios en las costumbres alimenticias del país, incorporando a la dieta hortalizas, legumbres, embutidos y productos derivados de la leche. Podemos ver pailas de cobre usadas para cocer dulces, tablas para cortar repollo que se dejaba fermentar en salmuera dentro de barriles para hacer chucrut, batidoras de madera en las que se batían la crema hasta convertirla en manteca, que luego colocaban en moldes decorados. Cuando la cantidad de manteca producida comenzó a superar las necesidades del consumo familiar, según relata el inspector de colonias Guillermo Perkins, se vendían en Santa Fe envueltas en hojas de repollo. El café se compraba en grano, se tostaba y luego se molía. Hay planchas para hacer brislets y waffles. Los brislets eran delgados y crocantes y se los guardaba en latas para conservarlos por varios días. Los waffles, en cambio, tenían mayor espesor y se consumían en poco tiempo, untándolos con dulce o con queso. Además de todas las tareas mencionadas relativas a la alimentación, también era trabajo de las mujeres la limpieza, el lavado, el planchado, la costura, el hilado de la lana y el tejido. Las primeras planchas eran de hierro macizo y se calentaban directamente sobre el fuego. Luego se utilizaron las que se cargaban con brasas. También se ocupaban del cuidado de la huerta, la limpieza de los gallineros y de ordeñar. Su dedicación a la protección de la vida y su cuidado es indiscutible. Era su responsabilidad ocuparse de los hijos, de los enfermos y de las personas mayores. La máxima aspiración para las mujeres era llegar a casarse, salvo algunas raras excepciones que optaban por la vida religiosa. Mientras eran solteras, dependían de los padres. Al casarse, pasaban a depender del marido. Ser soltera o viuda no era un destino deseado. También había mujeres, no muchas, que por necesidad o por vocación desarrollaban otras actividades. Era muy importante el trabajo de las parteras. Pensemos que en los primeros años de la colonia no había médico. En esta profesión se destacó Eugenia Joliot, francesa, que en su juventud había trabajado en la farmacia de su tío en París, donde había adquirido conocimientos de medicina. En reconocimiento a su trabajo, la Municipalidad de Esperanza instituyó el premio Eugenia Joliot en el año 2011, que se entrega todos los años para el Día de la Mujer. Este oficio también fue ejercido por Catalina Fardel, por Madame Tabernic y por María Antonieta Gaidán de Lardet. Aunque no todas eran atendidas por parteras, a veces por vivir en lugares distantes, y el número de muertes de mujeres jóvenes por esta causa era alto. Para hablar de la educación impartida por las maestras
y el derecho de las niñas a la educación, hemos invitado a la profesora Ana María Gauchat. Bien, aunque parezca curioso, hoy estamos acostumbrados a que las maestras sean casi por lo general mujeres. En los principios de la colonia, los maestros eran varones, porque no se acostumbraba a que la mujer recibiera una educación que fuera más allá de los quehaceres domésticos o la costura o a lo mejor tocar un poco de música. Por eso fue un proceso gradual la incorporación de la mujer en su papel de maestra. De la primera que se toma en cuenta es la señora Sofía Digier, que va a reemplazar al maestro Helbling en lo que se considera que es la primera escuela municipal. 3 años después, en 1866, ella es designada en lo que va a ser la escuela 314 José de San Martín, o sea, la primera escuela de la provincia, porque en esa época los esfuerzos entre el municipio y la provincia eran mancomunados. Otra mujer a quien todos han oído nombrar, porque la calle lleva uno de sus nombres, es la maestra Oenfels. En rigor, Oenfels es el apellido del esposo. El esposo le puso a ella una escuela particular para niñas y años más tarde la provincia la nombró en la escuela provincial. Ella se llamaba María Teresa Sommerhalder de Oenfels. El inspector Coelho, que venía cada tanto a inspeccionar las colonias, alabó muchísimo la gestión de la maestra Oenfels, y es por eso que en algún momento alguien tuvo la idea de poner su nombre a una calle. Posteriormente también se destaca la señora Hernández, es el apellido del esposo, no sé el apellido de soltera, que trabajó en Paso Vinal, o sea, lo que vulgarmente se le llama la orilla. Esa mujer manejaba una escuela de niñas. Era costumbre en esa época que niñas y varones tuvieran educación por separado. Por último, me gustaría nombrar a una maestra que trabajó en la Escuela Alemana del Sudoeste. Esta escuela es muy particular porque fue obra de la Sociedad Escolar Alemana, o sea, por iniciativa de los particulares. Y esta señora es Mitzenberg de Feller. Y también en este caso, cuando ella se retira, pide, digamos, la jubilación, la sociedad alemana le da toda clase de elogios, agradecimiento en una nota muy hermosa. Así que realmente, como estamos viendo, las mujeres se empezaron a destacar con el correr del tiempo, ¿no? En especial en una misión que se va a considerar netamente femenina, como es la educación. Les voy a leer el reglamento de escuelas municipales. Ahí van a ver qué diferencias de género. Dice: las disposiciones de este reglamento son comunes a las escuelas municipales, sin perjuicio de que sean varones o niñas. Las maestras, previo aviso de la municipalidad, adaptarán los contenidos para las niñas, en caso de que sea más necesario las nociones de higiene o economía doméstica. Esto es, los varones tenían que aprender las ciencias como corresponde. Las mujeres podían reemplazar esos conocimientos científicos por labores domésticas, todavía en ese tiempo. Por último, no quería olvidarme del Colegio del Huerto. En 1895,
con las religiosas de la Caridad de Nuestra Señora del Huerto, porque significó un paso muy importante en la educación de la mujer. Y en este caso, el aporte de las religiosas maestras. Y por último, la formación de maestras, de ahí en más, se va a desarrollar con un enorme ímpetu, es la creación de la Escuela Normal Mixta de Esperanza, que fue la segunda de la provincia de Santa Fe. Es decir, nosotros tuvimos escuela normal antes que la ciudad de Santa Fe, que es la capital, en 1896. A partir de ahí, la mujer fue ocupando el sitio de maestra como si realmente hubiera nacido para eso. A medida que la colonia se fue poblando, las mujeres que vivían en la zona urbana comenzaron a delegar las tareas rutinarias del mantenimiento de la casa a otras personas, ocupando su tiempo libre en otras actividades: confección del ajuar, tejido al crochet, bordado, música. Al mismo tiempo, este cambio en la conformación de la sociedad generó una oferta laboral para muchas mujeres que se emplearon en casas de familia como cocineras, niñeras, personal de limpieza, lavanderas y planchadoras. Según la información que nos brinda el prontuario de 1895, algunas mujeres habían comenzado a ejercer diferentes oficios independientes, como modistas, sombrereras y diversas actividades comerciales. Además, muchas mujeres comenzaron a participar más activamente en tareas de beneficencia hacia los más necesitados. Sobre este tema vamos a conversar con Rosa y Ana María. A medida que la mujer fue mejorando su situación económica y pudo delegar los quehaceres domésticos en otras personas, nació en ellas un deseo de brindar una acción social hacia los más desamparados. Por eso se formó en 1888 las Damas de Beneficencia, que fue presidida por primera vez por la señora Alina Goya de Dobler. Estas damas se proponían toda suerte de protección para los desvalidos, pero 6 años después de haberse fundado, se proponen crear un hospital. Y lo curioso y lo realmente digno de admiración es que 4 años después lo lograron. Y el hospital se inauguró con ayuda, debo decir, de otras mujeres, que eran las religiosas que iban a atender los enfermos. De manera que cumplieron un papel trascendente en la sociedad esperancina. También existían las damas de San Vicente de Paúl, o mejor dicho, damas vicentinas, que también desarrollaron una labor similar. Y no nos podemos olvidar de las damas evangélicas, que también dejaron sus casas para ocuparse de ayudar a los demás. Cuando leía libros de historia, siempre me inquietaba esta pregunta: si había en Esperanza niños en situación de riesgo y en caso de que los hubiere, ¿quién se ocuparía de ellos? Y leyendo una revista de Raúl Pedro Marangoni y Armando Cebruera, todos sabemos que Raúl Pedro Marangoni es el verdadero nombre de Gastón Gori, encontré un relato que realmente me gusta compartir. Y ese relato hace referencia al único orfelinato, primero y único, que hubo en Esperanza. ¿Quién fue la que dio origen a este orfelinato? Fue Ángela Marchetti de Pardini. Ángela Marchetti de Pardini nació en Italia, posteriormente se dirigió con toda su familia a Brasil.
En Brasil, ella se encontró junto con su hermano, que pertenecía a la congregación de San Carlos, y allí había fundado en Ipiranga un orfelinato. Trabajó en este orfelinato mucho tiempo, Ángela, y allí se dio cuenta que ella realmente quería dedicar su obra misionera a los niños, dedicarles su tiempo y también educarlos. Con el correr de los años, Ángela pensó que esta obra humanitaria se podía realizar en otro lugar. Y por eso ella se trasladó nuevamente con su familia, porque doña Ángela Marchetti estaba casada con Pardini. Se trasladó a Esperanza y nosotros nos podemos preguntar ¿por qué vino a Esperanza? Y acá vemos que existen las relaciones entre los inmigrantes. En Esperanza se encontraba su hermano Domingo. Domingo también era una persona muy generosa, tanto es así que él va a entregar su casa y parte de su terreno al obispado de Santa Fe con las condiciones de establecer allí un orfelinato y que las hermanas de San Antonio fueran quienes se ocuparan de la educación de estos niños pobres en situación de riesgo. Y mientras las hermanas de San Antonio se ocupaban de la educación, ¿qué hacía doña Ángela Marchetti? Doña Ángela Marchetti, acompañada por Elena Henry, por Constancia de Ripamonti y Antonia Mondini, visitaban toda la colonia, en una palabra, para buscar ayuda material. Lamentablemente, en el año 1908, este orfelinato fue cerrado porque consideró el obispado que no estaba en su medio o en sus condiciones prestarle apoyo. Fue tal la desilusión y tal la angustia que tuvo doña Ángela que esa misma noche ella partió de Esperanza y nunca más regresó. Ahora, qué notable esta creación, porque no habiendo orfelinatos, muchas familias tenían que hacerse cargo de los niños desamparados. Y era también costumbre en la época hacerse cargo o ponerlo a trabajar en alguna casa si eran mayorcitos, ¿no? De manera que en una época en que la mortalidad era mucho más alta que ahora, era frecuente que hubiera muchos huérfanos. Y, por ejemplo, cuando el orfelinato fue cerrado, había 49 niños allí. Y realmente es un número importante si nosotros tenemos en cuenta en esta época. Y tanto es así que lo que destaca Marangoni es, sobre todo, que cuando ellos escribieron la revista, que fue en el año 1938, había mucha gente que todavía recordaba con un gran cariño la obra humanitaria de doña Ángela. Y por lo tanto, muchos de esos niños, y posteriormente también, debieron ubicarse, como vos decís, en casas de familia, donde su suerte dependía un poco de quienes los acogían en ese momento, ¿no es cierto? Muchos de ellos aprendían realmente algunas labores y que luego eran, tal vez con el correr del tiempo, una forma de sustento también, ¿no es cierto? Sí. Podemos concluir entonces que la creación y el desarrollo de Esperanza fue obra de la familia, ni solo de los hombres, ni solo de las mujeres. Por eso Pedroni dice, el hombre y la mujer frente a la buena tierra, tierra de Santa Fe, la puerta de la tierra. El hombre y la mujer que ya en la tierra entran, la mujer con su miedo y el hombre con su fuerza. El hombre y la mujer sobre la tierra nueva, el hombre que en el puño la levanta y la alienta, la mujer
que en la mano del hombre la contempla, la mujer que en la mano, como a un igual, la tienta, hombre y mujer mirándose para decirse nuestra. José Pedroni, en su libro Monsieur Jacquin, penetra en las emociones y en los sentimientos de aquellos sufridos colonos que se animaron a desafiar todos los obstáculos con los que debieron enfrentarse para alcanzar la realización de sus sueños de prosperidad. Los hombres no venían solos, venían con sus familias, con sus mujeres. Pedroni, con su extraordinaria sensibilidad, las menciona en varios poemas. Nos habla de Ana Esser, la que nunca llegó porque se ahogó en el río Paraná al caer de la planchada del barco. De Ana Elisabeth Leiser, la que tuvo que enterrar a su marido Peter Zimmermann, el que murió a los pocos días de llegar. De María Paciencia Grenón, y la imagina velando el sueño de su numerosa familia. Y de Elizabeth de Argau y Ana Namur, que vendían la mantequilla que se hacía en la colonia envuelta en hojas de repollo en Santa Fe. Y de muchas otras mujeres a las que nombra, y de todas, de las que no conocemos sus nombres, pero que sabemos que contribuyeron, quizás con lo que tiene más valor, el trabajo humilde y silencioso.